Bienvenidos a esta nueva conversación, nueva entrevista al Litoral Press en TV desde los estudios de Canal 22 en la región metropolitana. Hoy queremos hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo, en las representaciones democráticas alrededor de todo el planeta, qué va a pasar y qué está sucediendo especialmente con las campañas políticas, fíjese, en las democracias actuales. Queremos conversar de este tema junto a Patricio Gajardo, él es analista político de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y también docente de esa casa de estudios. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, pues bien contento de tener a la Universidad San Sebastián junto a nosotros, son clientes del Litoral Press, así que siempre es un orgullo también recibirlos para conversar de este tema interesante, sobre todo cuando en Chile estamos teniendo una campaña electoral presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales. ¿Quedan cuánto, Patricio? 3 semanas. 3 semanas. Sí. Yo me da la impresión de que no hay un ambiente como antaño que uno veía las calles, bueno, llena de palomas, molestaba bastante, pero una épica diferente, como que no se estuviera próximo a elegir el presidente de la República en pocos días más. Bueno, las restricciones a la campaña electoral, que por muchos bienvenido, porque hay muchas personas que cuestionaban fuertemente el tema de el exceso de paloma, de publicidad, etcétera. Pero lo cierto es que también una elección es una fiesta democrática y por lo tanto hay que generar un ambiente, es como cuando tú invitas a la casa y hay un ambiente de fiesta. Yo creo que hubo un exceso de restricciones o hay que reevaluar cómo está funcionando el proceso de difusión del proceso electoral. Y lo digo más allá de los llamados a votación, los llamados a participar en el proceso, que muchas veces eso no tiene mayor llegada. Lo que importa es hacer sentir de que el voto y el evento de votar es un instrumento fundamental del proceso democrático y que por lo tanto hay que cuidarlo. La democracia no es solamente votar, pero también, y parte esencial, es la votación. La última elección democrática que hubo en Chile fue hace prácticamente un año, en octubre, cuando se eligieron a los alcaldes y concejales. Correcto. Esa fue una jornada donde hubo dos noticias en la prensa. Uno, la recuperación de municipios emblemáticos por parte de la derecha, sí, y también la alta abstención electoral. ¿Se prevé un escenario parecido, enfocándome por supuesto en lo que va a ser la participación que tú mencionabas recién? A ver, todas las encuestas dicen de que el nivel de participación va a ser más o menos alto, o sea, va a ser alto en términos de participación, pero va a haber un alto nivel de abstención, que es un poco lo que se viene dando la crónica ya de la época que se decidió avanzar hacia el voto voluntario. Para algunos un retroceso, pero es una evolución que ha tenido el proceso democrático en Chile, es avanzar hacia un sistema de voto voluntario, cosa que es generalmente muy común en todas las democracias consolidadas del mundo. Hay un voto voluntario y no conozco un ejemplo de que se haya pasado de un voto obligatorio a voluntario y que después se haya vuelto al voto obligatorio. ¿Te gusta a ti el voto voluntario? Yo creo que es una opción también de las personas y que hay alternativas que tienen que ser expresadas. También la voluntariedad del voto es un ejercicio democrático también, o sea, obliga a los políticos a ser más atractivos y más convocantes. Y si no lo logran, entonces hay factores que hay que evaluarlos como lo estamos haciendo ahora nosotros, por ejemplo. Ahora, hay países como Estados Unidos donde uno puede votar por correo una semana antes. Hay países que han visto, no el voto por internet, pero sí el voto electrónico. En Venezuela, por ejemplo, se dio con unas donde uno es muy fácil votar. Los locales de votación el día sábado aparecieron ya las listas de los vocales de mesa, la gente que iba a estar también en locales nuevos de votación. De alguna manera debería simplificarse ese tipo de cosas para incentivar justamente la votación. Yo creo que hay que buscar, acercar y facilitar el proceso electoral al votante. Eso sí es muy importante, pero que hay que generar una cohesión ahí significativa, que es mantener la vericidad, la realidad, que efectivamente el sufragio popular exprese la voluntad ciudadana. Porque tú mencionabas Venezuela. Yo fui como observador electoral a Venezuela en una elección de Chávez del 2007, una reelección de Chávez. Y efectivamente el voto es automático a través de computadores, pero no hay ningún mecanismo que permita visualizar si efectivamente ese sufragio se llevó a cabo como se dice que se llevó y está todo centralizado en el Consejo Nacional Electoral. Acá en Chile, aunque usamos el método del sufragio a través de urna, con papeleta, pero es ciertamente muy creíble. Entonces, todos los avances están y tú lo puedes corroborar. Y se puede volver a contar, como ocurrió en Ñuñoa hace un tiempo atrás. Así es. Piensa tú que cuando hubo el reclamo, cuando Enrique Capriles perdió por 1,3 puntos con respecto a Maduro, la UNASUR,
señaló que era necesario llevar a cabo un recuento de votos y el Consejo Nacional Electoral venezolano señaló que no se podía recontar porque el sistema era tan moderno, tan extraordinariamente fantástico que no permitía el recuento manual, sino que solamente el recuento computacional. Entonces, lo que no hay que hacer, es decir, yo creo que se puede avanzar hacia facilitar sistemas de que se vote para que la persona tenga más incentivos para hacerlo. Pero eso no significa necesariamente perder en términos de credibilidad, que es un factor que nosotros tenemos y que le tenemos que preservar. Detrás tuyo, Patricio, están apareciendo como apoyo de imágenes campañas políticas de diferentes presidentes, ¿cierto?, de Latinoamérica. Tú recién hablabas de lo que dijo el CNE, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, en torno a su sistema de votación. Es tan, pero tan moderno que de alguna manera no podemos, ¿cierto?, hacer un reconteo de votos. ¿Cómo está influyendo la tecnología en las campañas políticas? ¿Es efectivo el Twitter, el mensaje de Facebook, que te aparezca un comercial en YouTube? ¿O se extraña o eran más efectivas las campañas anteriores con épica, con miles de personas, esos baños de masa que se pegaban los políticos de antaño? A ver, yo creo que estamos en una sociedad en la cual primero las ideologías han perdido fuerza, es decir, estas visiones integrales que resolvían todo y que por lo tanto de alguna manera ofrecían proyectos integrales cada vez que había una elección. Bueno, frente a eso, particularmente las democracias consolidadas, nos enfrentamos a una evaluación mucho más personalista y un liderazgo que yo lo evalúo en función si la persona que lo que me está prometiendo, más que un solo proyecto, tiene capacidad para implementar determinadas decisiones que yo considero que son importantes para el país. Y eso lo evalúa la persona a través de imágenes, más que a través de discursos. Si antes los discursos eran muy elocuentes, muy convocantes, porque había un proyecto por detrás también convocante. Muchas veces estas grandes masas no escuchan lo que está diciendo la persona que está hablando delante, sino que se identifican con lo que él propone. Hoy día ya el término de proposición tan global y colectivo evidentemente no se da. Es una visión mucho más próxima, es decir, la persona ve al candidato, lo conoce, ve sus fallas, ve sus errores en los paneles, en las entrevistas, etcétera. Por lo tanto, ubica y sabe y conoce los antecedentes del personaje con lo cual va a votar y tiene que ser capaz de convocar de una manera distinta a cómo se convocaba en el periodo más ideológico, para decirlo de alguna manera. Ahora, eso no significa que no surjan personajes que apuntan a factores netamente emocionales. Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, una democracia altamente consolidada, con un alto nivel de institucionalización, es capaz de llegar, siendo un gobernante tremendamente populista, que es tan populista como Maduro, como Chávez, como cualquiera de esos personajes a nivel latinoamericano, en una democracia tan consolidada como la norteamericana, es capaz de ganar. Y es capaz de ganar porque puede apuntar a la emocionalidad más que al proyecto ideológico. O sea, lo que sí yo creo que hay un antes y un después es que las épicas de la década de los 60, 70 en Chile, para bien o para mal, o en otros países también en ese mismo periodo o antes, del discurso con un gran proyecto nacional, yo creo que está siendo superado por una visión mucho más individualista y una visión a lo mejor de construcción de un liderazgo más en torno a una persona que convoca y que es capaz de interpretar los sentimientos de la gente y las demandas no solamente racionales, sino que también emocionales del elector. En Litoral Press tenemos, ¿cierto?, un análisis cuantitativo de las apariciones en prensa de los candidatos presidenciales. Se mide por televisión, radio, prensa escrita y también en redes sociales. Y curiosamente, según la última encuesta CEP, que fue dada a conocer la semana pasada, coincide con la aparición en prensa. Sebastián Piñera encabeza la lista, luego viene Alejandro Guillé y así para abajo. ¿Qué tan importante es el protagonismo mediático de los candidatos presidenciales en el voto finalmente de la elección? Todo depende del nivel de conocimiento que tenga el candidato. O sea, evidentemente Piñera, por el hecho que aparezca liderando las encuestas, genera un círculo virtuoso, que es un personaje altamente conocido porque además fue expresidente, por lo tanto, y aparece en pole position en las encuestas, por lo tanto tiene todos los beneficios de ser una persona que pasa a ser noticia todo lo que él diga. Evidentemente un candidato que está marcando 1 o 3 puntos, no todo lo que él dice es importante y no genera este mecanismo de retroalimentación. Si a eso le sumamos el desconocimiento que se pueda tener del candidato, que no sea tan conocido, también pasa a ser un factor que lo aleja de la opción de votación. Entonces nos encontramos que hay, digamos, las apariciones en prensa son importantes, pero que depende cómo tú aparezcas en prensa. Indudable que Alejandro Navarro cuando tiró las monedas
En el caso de Piñera, todo el mundo habló el fin de semana sobre ese hecho, porque uno puede aparecer en los medios por miles de razones. Yo me puedo desnudar y salir caminando desnudo y voy a aparecer en prensa, tengo asegurada prensa, pero eso me va a redituar en términos de votación, probablemente no va a tener ningún impacto en ese sentido. Igual, yo puedo tirar las monedas, todo el mundo va a hablar de las monedas, en un personaje que está en una baja posición en las encuestas y en los niveles de apoyo, pero eso no significa que la gente va a votar por mí por la razón de haber tirado unas monedas a un candidato presidencial. ¿Y cómo explicamos también ese dicho popular que se menciona muchas veces en política? No hay publicidad mala, da lo mismo que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. A ver, eso es cierto, ¿en qué sentido? En el sentido de que aumenta el nivel de conocimiento, porque un candidato que va en una muy baja posición en términos de las encuestas, ciertamente que le interesa la publicidad y todo lo que sea publicidad es bueno. O sea, si uno examina lo que hizo Alejandro Navarro, un candidato que va a estar marcando un 1%, cuando mucho, el haber tirado las monedas y posicionarlo como eje del debate en un fin de semana es muy importante porque le genera un mayor nivel de conocimiento. Ahora, si él, sumado a eso, lo puede aprovechar con un discurso que sea de alguna manera convocante, no digo convocante el gran discurso ideológico, sino que un discurso que permita entrever de que está interpretando lo que la sociedad quiere o lo que el electorado, o al menos un nicho electoral desea de un candidato, puede ser un factor, digamos, que confluya. Pero si no interpreta, y más allá de las monedas no pasa nada más, o continúa solamente con acciones tipo tirar las monedas, eso probablemente no lo va a redituar para nada. Al contrario, puede generar incluso un efecto contraproducente a la hora de votar, que es lo que busca el candidato. O sea, el candidato no solamente busca ser conocido, sino que la gente vote por él. La elección pasada presidencial hubo 9 candidatos presidenciales, Sí. La actual son 8. Sí. Hay candidatos que, como decías tú, marcan 1%, Sí. 5%, hasta 9%. ¿Se deberían subir los requisitos para ser candidato presidencial? A ver, se puede estudiar eso, yo creo que es una buena posibilidad. Yo creo que lo que sí, a lo mejor en algunos países, lo que sí se pide los requisitos, ahora podemos discutir eso, pero de que para llevar, el candidato puede presentarse, pero para tener acceso a una cierta competencia electoral, es decir, incluso en Estados Unidos, en las primarias, tú tienes que tener un cierto porcentaje de adhesión en las encuestas para ser invitado a los programas de televisión. Pero ¿qué encuesta? Porque acá muchas veces se ha Sí. dicho que las encuestas también están manejadas. A ver, las encuestas, uno puede discutir las metodologías de las encuestas, pero uno tomando un cierto parámetro, hay encuestas que son creíbles, otras que no son creíbles, y hay, lo que sí uno puede evaluar tendencialidades, es decir, uno puede decir, las encuestas también se juegan su prestigio, por lo tanto tampoco es un gran negocio aparecer como una encuesta que no tuvo nada que ver con el resultado posterior. Ahora, pueden haber errores, como han habido casos que conocidos recientemente, como el mismo caso de Donald Trump, o el referéndum colombiano, o el Brexit, en la cual se generaron errores en términos de los resultados. Pero eso, evidentemente, tiene un costo en la encuesta. Pero lo que sí se puede establecer tendencialidades, y todo indica en las tendencialidades de que hay un candidato que va muy por arriba de los otros, y los otros, hay 2 o 3 que están en el segundo lugar, y el resto en porcentajes muy menores. Entonces, en varios países se establece que tú tienes que tener un cierto nivel de presencia en términos de los apoyos para alcanzar, entonces, tener acceso a la competencia electoral, me refiero en televisión o en programas más masivos. Eso puede ser conveniente o no, fíjate tú Sí, que... pero de cierta Sí. manera yo un debate de 8 personas finalmente escucho 2 minutos, 5 minutos al candidato. Es que no se da ese debate. Pero si en hago ese un caso, debate con 2 personas que Por tienen la eso. mayoría en las encuestas, también le estoy haciendo el juego mediático, ya que estoy invisibilizando a los demás candidatos. Pero es que no se trata de invisibilizar, se trata que también es dar la oportunidad a los candidatos que tienen una mayor competitividad y por algo han sido posicionados en esos niveles de competitividad para escuchar efectivamente qué es lo que está en juego. Porque, ¿qué pasa? Que el candidato que tiene un menor nivel de apoyo, que eso puede ir cambiando, se hace una buena campaña y por lo tanto llega a tener los niveles de apoyo para entrar en las grandes ligas, digamos, perfecto. Pero si los candidatos muy menores pueden utilizar los medios nada más que para posicionarse, para hacerse conocidos y para adquirir una cierta presencia pública sin ningún mérito de carácter personal. Entonces, estás excluyendo que las decisiones de los candidatos realmente importantes entren a valorar. Fíjate que Angela Merkel, nadie puede discutir que la democracia alemana es una democracia altamente consolidada. Angela Merkel discutió solamente con Martin Schulz, obvió cualquier otro tipo de debate, cuestionada evidentemente porque no participó en otros debates, pero solamente tuvo un debate con uno de los candidatos que era su oponente más importante y el resto los obvió. ¿Por qué?
porque consideró que era más pertinente ir a discutir con la persona que efectivamente podía ser un rival interesante y por lo tanto tratar de discutir temas de fondo. No perdió el tiempo. Bueno, acá No perdió queda el un tiempo. debate que es el de Anatel, en la Asociación Nacional de Canales Así de es. Televisión. Van a estar los 8 candidos, vamos a ver cuánto dura y a qué hora también lo Es tiran. muy difícil que un debate de esa naturaleza vaya a tener por lo menos una generación de debate. Probablemente van a ser entrevistas, Entrevistas cada uno de los candidatos y nada unipersonales. más. Sí. Patricio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también a la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián por dar esta tribuna y estos especialistas que nos ayudan a entender este mundo que de repente tiende a girar al revés. Un placer, Cristian. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos, por supuesto, a la repetición de esta conversación en los canales regionales.